La Organización de los Testigos de Jehová está dirigida desde su sede mundial en Warwick, el estado de Nueva York, por 8 hombres, el llamado cuerpo gobernante. Este cuerpo gobernante dice que ellos mismos son el esclavo fiel y discreto de la parábola de Jesús de Mateo 24 y Lucas 12. El esclavo es el grupo de cristianos ungidos que forman el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. La literatura de la organización establece que es a través de este esclavo fiel y discreto, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, el medio por el cual una persona puede recibir alimento espiritual y tener una relación o una amistad con Dios. Ese esclavo fiel es el conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Es vital identificarlo. Nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios dependen de ese conducto. La organización afirma así que reconocer esto es vital. Es de esperar entonces que para que los demás podamos reconocer que efectivamente el esclavo fiel y discreto es este cuerpo gobernante de la Organización de los Testigos de Jehová, podamos disponer de pruebas firmes de que así es. ¿Qué pruebas hay de que el esclavo fiel y discreto es el canal que Dios usa para dirigir a su pueblo? Según la Biblia, Dios dejaba muy claro quién era su pueblo escogido y sus dirigentes escogidos. Utilizaba para ello diferentes formas, como por ejemplo darles el poder a sus dirigentes de hacer milagros. Encontramos en la Biblia numerosos ejemplos de ellos: la caída de las murallas de Jericó, los muchos milagros que hizo Jesucristo cuando estuvo en la tierra, la liberación del pueblo de Israel por medio de Moisés a través del Mar Rojo. Sin embargo, el cuerpo gobernante actual de los Testigos de Jehová no ha hecho ningún milagro del que sepamos. Otra de las pruebas que encontramos en la Biblia es que cuando un dirigente era escogido por Dios, sus profecías o sus predicciones se cumplían. Tenemos ejemplos como la caída de Babilonia por las profecías de Daniel, la reconstrucción del templo de Jerusalén por parte de Isaías, las profecías de Miqueas sobre la venida de Jesucristo. Sin embargo, en el caso del cuerpo gobernante, todas sus predicciones a lo largo de su historia han resultado fallidas, que iba a venir Armagedón en 1914, en 1925, la venida de Armagedón también en 1975, antes de finalizar el siglo XX. Estas dos características, los milagros y las predicciones o profecías cumplidas, están presentes a lo largo de la Biblia con cierta consistencia. Mensaje que Dios hablaba a través de algún siervo suyo se conservaba en el tiempo hasta su cumplimiento. Los siervos escogidos de Dios de la antigüedad hacían milagros, profetizaban cosas que luego se cumplían y mantenían esta consistencia en su mensaje. No podemos decir lo mismo tampoco del cuerpo gobernante, ni siquiera sobre esta parábola de la que hablamos hoy, sobre la interpretación del esclavo fiel y discreto, pues esta propia parábola ha tenido diferentes cambios que vamos a ver a continuación. Su enseñanza no ha sido consistente a lo largo del tiempo. En el principio del surgimiento de la organización a finales del siglo XIX, Russell interpretaba que este esclavo fiel y discreto, o fiel y sabio siervo, era el grupo que tenía esperanza celestial. ¿Quién entonces es ese siervo fiel y sabio a quien su Señor ha hecho gobernar sobre su casa para darles carne a su debido tiempo? ¿No es ese pequeño rebaño de siervos consagrados que llevan a cabo fielmente sus votos de consagración, el cuerpo de Cristo, y no está todo el cuerpo individual y colectivamente dando la carne a su debido tiempo a la familia de la fe, la gran organización de creyentes? Más tarde, este término de esclavo fiel y discreto o esclavo fiel y sabio se asignó a Russell mismo, y la organización Westover lo afirmó así, lo reconoció así, incluso tras su muerte en 1916. La atalaya, sin vacilar, proclama que el hermano Russell es ese fiel y sabio siervo. Él entregó el mensaje fielmente, terminó su curso y ahora ha entrado a su galardón. Por medio de él, el Señor le dio a la Iglesia el mensaje que es tan esencial para que cada uno en este tiempo de la cosecha gane el glorioso premio. En 1927, Rutherford, el nuevo presidente de la organización Westover, reinterpretó otra vez este término y lo aplicó al rebaño con esperanza celestial de los 144.000, incluyendo a Jesucristo. Al ver entonces que el siervo de Jehová es el Cristo y que el Cristo está compuesto de Jesús y de los fieles miembros de su cuerpo, nos parece apropiado aplicar el término siervo solamente a Jesucristo o a Jesucristo y a los miembros de su cuerpo colectivamente como uno, y a veces se aplica solamente a los miembros del cuerpo del Cristo que siguen en la tierra. Más adelante en el tiempo, en una atalaya de 1981, encontramos una nueva explicación. Esta vez, el esclavo fiel y discreto era el grupo de ungidos, pero sin Jesús, tal y como había dicho Russell en un principio.
Este grupo de ungidos daba alimento espiritual al mismo grupo de ungidos, pero vistos como individuos, según la parábola de Jesús, como los domésticos. Este esclavo o congregación ungida por espíritu es el único conducto aprobado que representa al reino de Dios en la tierra en el tiempo del fin. Los testigos de Jehová entienden que el esclavo está compuesto de todos los cristianos ungidos como grupo en la tierra en cualquier tiempo dado durante los 19 siglos que han transcurrido desde el Pentecostés. En consecuencia, los domésticos son estos mismos seguidores de Cristo como individuos. Esta última explicación de la parábola realmente no tenía mucho sentido porque la organización no funciona así. No todo el grupo de ungidos prepara el alimento espiritual, sino una pequeña parte de él. De hecho, muchos de los artículos que leemos en la Atalaya, en la Despertad y en otras publicaciones están escritos por personas que incluso no son ungidas, testigos de Jehová, obviamente, pero que no son ungidas, aunque solo el cuerpo gobernante le da el ok final a la información. El mismo artículo habla de esta clara identidad de la clase del esclavo fiel y discreto. Sin embargo, esta interpretación iba a dejar de ser tan clara e iba a tener una nueva interpretación. En 2012, en la reunión anual de los testigos de Jehová, se desveló que la nueva identidad del esclavo fiel y discreto era el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Las pruebas señalan que el esclavo fiel y discreto fue nombrado sobre los domésticos de Jesús en 1919. Dicho esclavo es el pequeño grupo de hermanos ungidos que ha estado sirviendo en la sede mundial durante la presencia de Cristo y que participa directamente en preparar y suministrar el alimento espiritual. Cuando los miembros de este grupo trabajan en conjunto como el cuerpo gobernante, desempeñan el papel del esclavo fiel y discreto. A día de hoy, el cuerpo gobernante lo forman estos 8 hombres de aquí: Kenneth Cook, Samuel Hurt, Geoffrey Jackson, Stephen Led, Gerrit Losh, Anthony Morris, Max Anderson y David Splain. La pregunta estrella entonces es, si este cuerpo gobernante, este esclavo fiel y discreto, fue escogido por Jesús en 1919 y había pruebas para ello, ¿por qué se tardó 93 años, casi un siglo, en saber su identidad verdadera? Esta inconsistencia en la enseñanza no es algo puntual. Ya hemos visto en otros vídeos en el canal cómo la interpretación de la organización sobre algunos asuntos cambia a lo largo del tiempo y es algo frecuente. Si a estas alturas te has perdido, no te preocupes, es normal. Estas idas y venidas son un poco confusas. Lo más increíble de todo esto es que este nuevo entendimiento de que solo el cuerpo gobernante era el esclavo fiel y discreto que se dijo en 2012, en 1981 era una enseñanza apóstata. Esta misma Atalaya de 1981 que decía que el esclavo fiel y discreto era todo el grupo de ungidos, también declaraba lo siguiente. Algunos lectores pudieran pensar que esta es una manera algo sectaria de ver los asuntos. Los objetantes podrían alegar que no todos los discípulos ungidos de Cristo tienen participación en preparar el alimento espiritual, así que pudiera ser que el esclavo representara solamente a los que llevan la delantera y los domésticos a aquellos a quienes ellos sirven en la congregación. No se consigue nada con tratar de imponer a la fuerza una interpretación de la parábola. El engañarse uno mismo no resulta en ningún beneficio y causa perjuicio espiritual. Si alguien hubiera defendido la enseñanza actual del cuerpo gobernante de 2012 en 1981, esa persona podría haber sido expulsada por apostasía. Es curioso que esta atalaya esté hablando de no imponer a la fuerza una interpretación cuando una persona puede ser expulsada, como vimos en el vídeo anterior de la expulsión, por defender o argumentar una idea que difiere de la enseñanza actual en ese momento de la organización. De hecho, en el libro Crisis de Conciencia, escrito por Raymond Franz, exmiembro del cuerpo gobernante, encontramos todo un capítulo entero dedicado a una especie de persecución que hubo en los años 80 sobre cualquier persona que difería de las enseñanzas del cuerpo gobernante en ese momento. Se realizó una investigación en contra de todo aquel que incluso en conversaciones privadas mostrara una opinión que difiriera en la enseñanza de la organización en ese momento, y esta investigación resultó incluso en varias expulsiones. Os animamos a leer el libro entero. Como es evidente, solo el cuerpo gobernante ha podido cambiar la interpretación de la parábola del esclavo fiel y discreto, aunque en el pasado dijera que creer algo diferente significara engañarse a uno mismo sin ningún beneficio y que causa perjuicio espiritual. Hemos visto 3 pruebas que permitían en el pasado reconocer quiénes eran los dirigentes escogidos por Dios en la Biblia: los milagros, las profecías cumplidas y la consistencia en el mensaje. Ninguna de estas pruebas las cumple el cuerpo gobernante actual de los testigos de Jehová.
Como es de esperar, la organización no utilizará ninguna de estas tres razones para argumentar que ellos son los escogidos por Dios. De hecho, convenientemente se utiliza el texto de 1 de Corintios 13:8 para no encontrar la necesidad de dar más explicaciones sobre por qué hoy día no existe el profetizar o hacer milagros. ¿Qué razones da entonces la organización para argumentar que son ellos los escogidos para dirigir el pueblo de Dios? Os animo a leer el artículo completo ¿Quién dirige hoy al pueblo de Dios? De la Atalaya de Estudio de febrero de 2017. En ella encontramos diferentes razones que el cuerpo gobernante utiliza hoy día para autoproclamar que son el esclavo fiel y discreto de la parábola de Jesús. Pruebas distintas, obviamente, de las que ya hemos visto que no cumplen. Vamos a echarles un vistazo. La primera de ellas es que el Espíritu Santo ayuda al cuerpo gobernante. La segunda, que los ángeles ayudan al cuerpo gobernante. Y la tercera, que la palabra de Dios guía al cuerpo gobernante. Sobre las tres razones, la organización dirigida por este cuerpo gobernante nos está pidiendo un mero acto de fe para confiar que ellos son este esclavo fiel y discreto. ¿Por qué decimos esto? La lógica y la razón podría decirnos que si efectivamente el Espíritu Santo está guiando a este cuerpo gobernante o lo está ayudando, desde un principio nos habría dado la información correcta sobre la interpretación de la parábola del esclavo fiel y discreto, y no con todos los cambios que hemos visto en el análisis anterior. Sin embargo, en esta misma atalaya encontramos la siguiente declaración. El cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas ni es perfecto. No es la primera vez que el cuerpo gobernante menciona que no son perfectos y que pueden equivocarse. De hecho, muchas veces en la literatura de la organización utilizan la ilustración de que la luz se hará más brillante para explicar este proceso de perfeccionamiento de la enseñanza a lo largo del tiempo. La primera y la tercera razón de este artículo de febrero de 2017, que el Espíritu Santo ayuda al cuerpo gobernante y que se guía por la palabra de Dios, pueden ser anuladas por el mero hecho de que a veces han hecho una interpretación, luego la han vuelto a cambiar y la han vuelto a cambiar para volver a una primera interpretación o a una interpretación anterior. Podría ser lógico y hasta aceptable lanzar una interpretación y que con el tiempo resultara más clara, pero ¿qué sentido tiene lanzar una interpretación, cambiarla y volverla a cambiar para volver a una anterior? En estos casos, ¿qué ha podido ocurrir? ¿Es el Espíritu Santo o la Biblia que ha fallado a la hora de guiar al cuerpo gobernante? ¿O es simplemente que el cuerpo gobernante está haciendo sus interpretaciones por libre? Estas razones, de hecho, no hacen más que confirmar que la organización de los Testigos de Jehová no es diferente a cualquier otro grupo religioso que dice guiarse por la Biblia y tener la aprobación de Dios y guiarse por Espíritu Santo, pero que también cambian sus interpretaciones a lo largo del tiempo y fallan en sus predicciones. La segunda razón que dan en este artículo es que los ángeles ayudan al cuerpo gobernante a dirigir la predicación y da el ejemplo de cómo algunos publicadores justo han llegado a la puerta de alguien que estaba pidiéndole ayuda a Dios en ese momento. Para mí esto no es prueba de nada, piénsalo bien. ¿De verdad no puede ser casualidad que un testigo de Jehová en su predicación tope con una persona que le está pidiendo ayuda a Dios desde su necesidad espiritual natural en un momento difícil de su vida? ¿De verdad no hay otra explicación más que la de una ayuda sobrenatural para ese encuentro? No puede ser casualidad. Así, estas tres razones, ayuda del Espíritu Santo, ayuda de los ángeles y guía de la Biblia, a mi entender no son más que tres razones que apelan a la fe y a la creencia. Tres razones que en realidad cualquier otro grupo religioso que diga guiarse por la Biblia puede dar y que son infalsables, aunque sus argumentos puedan ser fácilmente desmontables como acabamos de ver. Si eres testigo de Jehová y crees realmente que estas tres razones son válidas, pregúntate, ¿por qué son válidas para mi religión como testigo de Jehová, pero no son válidas para cualquier otra religión? ¿Son realmente razones exclusivas de la organización de los testigos de Jehová? Después de este repaso que hemos dado sobre las pruebas de la identidad de este esclavo fiel y discreto que han resultado poco sólidas, por no decir nada, cabe preguntarse quién realmente es entonces el esclavo fiel y discreto. La organización enseña esta parábola no como lo que es, una parábola, sino como una profecía. Con estas palabras, Jesús, en calidad de amo, aseguró que nombraría a quienes, durante el tiempo del fin, distribuirían continuamente el alimento espiritual a sus seguidores.
La parábola de Jesús relatada en Mateo 24 parece ser simplemente eso, una parábola como tantas otras que utilizó. Esta parábola del esclavo fiel y discreto para animar a sus seguidores a que tuvieran un buen comportamiento. Esta parábola puede recordar al relato de Génesis 39 sobre José, el siervo de Potifar y más adelante el siervo de Faraón. José fue nombrado sobre todos los bienes de su amo. Si comparamos estos relatos, el de Génesis 39, Mateo 24 y Lucas 12, encontramos muchas similitudes en la historia. No podría ser que Jesús simplemente estuviera parafraseando el relato de José o utilizando simplemente esta parábola como tantas otras que hizo para darles una enseñanza a sus seguidores, como hizo tantas otras veces durante su ministerio. La organización trata la parábola del esclavo fiel y discreto como una profecía porque en el mismo capítulo de Mateo 24 se está hablando de los últimos días y del fin del sistema. Estos últimos días y el fin del sistema, el esclavo fiel y discreto también lo interpreta como que es algo que va a ocurrir en nuestros días actualmente, tema que ya analizamos en un vídeo anterior. Según el cuerpo gobernante, la parábola del esclavo fiel y discreto también tiene un cumplimiento en nuestros días. Pero esto no deja de ser una interpretación encima de otra interpretación. Nada parece indicar que Jesús estuviera hablando de una profecía que fuera a cumplirse 19 siglos más tarde, casualmente en una organización religiosa americana que ha cambiado la interpretación de esta misma parábola varias veces a lo largo de sus 150 años de historia. Parece así que el propósito de Jesús era simplemente dar una enseñanza moral a sus seguidores con el ejemplo de José. Que esta parábola haya pasado a ser una profecía autocumplida y autoproclamada en el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová no parece tener ninguna evidencia real. Como testigo de Jehová puedes creer libremente que la parábola de Jesús en realidad es una profecía que se cumplió en 1919 con una interpretación y que ha tenido varios cambios hasta llegar a la actual de 2012. Puede formar parte de tu libertad de creencia. Si quieres creer que el cuerpo gobernante dirige el pueblo de Dios con el respaldo del Espíritu Santo, de los ángeles y que se guía realmente por la Biblia, también forma parte de tu libertad de creencia. Pero puede ser de esperar que una persona sin un bagaje de adoctrinamiento no encuentre en todas estas razones evidencia real de la autoproclamación del cuerpo gobernante como escogido por Dios. Recuerda que creer algo no significa que esa creencia sea verdad. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.